Hola mis estudiantes, ¿se han preguntado cómo se codifica la señal para poder obtener nuestras imágenes en resonancia magnética? Te lo explicaremos acá. Bien, para poder entender el proceso de codificación de la señal tienes que haber estudiado las clases anteriores, puesto que este es un tema bastante sensible, bastante complejo al momento de entenderlo bajo la resonancia magnética. Tenemos que entender cómo inicia el proceso de relajación y cómo se va leyendo el eco dependiendo de cuánto tiempo voy a esperar, en tiempo de eco corto, un tiempo de eco largo, un tiempo de repetición corto, un tiempo de repetición largo. Dependiendo de esos factores y la secuencia de base con la cual estemos trabajando, yo voy a trabajar posteriormente el eco que las antenas van a recibir para postprocesarlas y finalmente obtener nuestra imagen. Bien, cuando la antena capta la señal, la antena capta señales de relajación procedentes de todos los lados, indistintamente del canal en el cual está interactuando, haciendo que se formen una disposición del campo magnético dependiendo de dónde esté ubicado el canal, en virtud de su centro, en virtud de las características de disposición de la bobina al momento de recibir la señal. La información que va a ubicarse en el voxel o en cada voxel va a depender únicamente o tiene contenida solamente el pulso de radiofrecuencia emisora. O sea, si yo lanzo 64 MHz, voy a recibir aproximadamente una señal equivalente a 64 MHz con pequeñas diferencias entre sí. Y obviamente, dependiendo de las características de cada una de nuestras bobinas, es que vamos a captar señales en los distintos sentidos y orientaciones al plano de corte, ¿ya? Porque dependen directamente del canal. Recuerden que la estructura se va a excitar, pero va a emitir señal desde todas las direcciones, no solamente desde una dirección. Y la antena tiene que ser capaz de absorber todo este exceso de energía indistintamente hacia dónde apunta el exceso de onda electromagnética que va a emitir nuestro cuerpo, que en el fondo es la devolución del exceso de energía que absorbió. Por lo tanto, para ya una vez recogida la señal por nuestras antenas, tenemos que procesarla y ordenarla para finalmente formar nuestra imagen. Por lo que necesitamos entender el proceso de codificación de señal. El proceso de codificación de señal consta de tres partes que son fundamentales: la codificación de corte, la codificación de fase y la codificación de frecuencias, que los vamos a ver ahora. La codificación de fase y frecuencia es un método que permite individualizar la señal que proviene de cada voxel de la imagen que yo voy a adquirir. Lo vamos a lograr mediante la aplicación de las gradientes aplicadas sobre el plano de adquisición que yo desee adquirir. Y en la activación de la gradiente, como vimos en la clase del equipamiento específicamente de gradiente, la actividad de la gradiente es perpendicular a la dirección del plano. De esta manera vamos a obtener identificación espacial de cada uno de los voxeles de nuestra imagen. Pero ¿cómo llegamos a lograr toda esta información? Que suena simple, pero créanme, no es muy fácil de entender. Así que ojos, antenas, por favor, orejitas, bien atentos a lo que vamos a hablar. Bien, partamos con la codificación de corte. La codificación de corte está estrechamente relacionada con las funciones que tiene la gradiente, el sistema de gradientes. Recuerden que el sistema de gradientes es una bobina resistiva, que lo que tiene como gran función generar una variación lineal del campo. Las gradientes tienen grandes funciones, que ya la vimos en la clase de equipamiento. Dentro de ellas tenemos la que nos permite tener una máxima resolución espacial y que depende principalmente de la intensidad de la gradiente. En base a esa característica es cómo podemos llegar al grosor mínimo que nos permite el equipo. Además, mientras más alta sea la gradiente, menores son los focos con los cuales yo puedo trabajar. Y además, me permite codificarme espacialmente los planos de corte que yo voy a adquirir en esa resonancia magnética. Si nosotros miramos de frente al resonador, podemos hacer el plano cartesiano. Si nos imaginamos la horizontal X del plano cartesiano, la activación de la corriente va a ser en este mismo sentido, ¿cierto? Por ende, como está dispuesto en este mismo sentido, la activación del plano va a ser perpendicular a la activación de la gradiente en este sentido que en el eje X, ¿cierto? Por lo tanto, si yo dispongo al paciente dentro del gantry, voy a poder formar las imágenes sagitales. Lo mismo ocurre para el plano coronal. Lo mismo ocurre
desde el eje Y, que es el eje vertical. Si nosotros nos imaginamos una línea desde el frente del resonador, podemos asumir que la inducción de la corriente es en esa dirección. Por ende, la dirección de plano que se va a adquirir va a ser perpendicularmente. Si ponemos al paciente adentro del gantry, lo que vamos a formar es el plano coronal. Y finalmente, si nosotros trabajamos con el eje Z, que es el interior del gantry, el que está en el eje máximo de distancia que tiene el gantry, la inducción de la corriente va en esa misma dirección. Por lo tanto, el corte va a ser perpendicular, por lo que estaríamos formando el plano axial en el paciente. Bien, entonces recordar también que mientras más alta sea mi gradiente, o sea, mientras más valoración de intensidad tenga mi gradiente del resonador, más resolución espacial voy a ganar, menor van a ser los grosores de corte con los cuales voy a interactuar y también los FOB mínimos que puedo llegar a lograr, ¿ya? Recuerden que la pendiente es un elemento importante porque difiere no solamente en el grosor de corte, sino que también en el ancho de banda, que lo vamos a especificar más adelante, que ya hemos hablado algo de este concepto, pero es el espectro de estas pequeñas diferencias de señales que se van a sumar al pulso principal de radiofrecuencia. O sea, tenemos un pulso único que va a valer X y un espectro, una nube de energía, de espectro de diferencias que va a permitir sumarse a que más protones puedan entrar en resonancia debido a las diferencias de precesión de los distintos hidrógenos con la interacción de la materia, con su entorno bioquímico. Bien, entonces, como habíamos comentado, el ancho de banda es un valor importantísimo que permite definir qué frecuencias van a entrar finalmente en nuestra imagen de resonancia. Recuerden que el hidrógeno, el protón de hidrógeno nunca está solo en la materia así nadando, porque siempre está interactuando con otros elementos, con otras moléculas, lo que hace que siempre esté influenciándose magnéticamente por otros elementos, por otras estructuras, hasta por las condiciones de temperatura y presión que pueden haber en este sistema que estamos estudiando, en este tejido que estamos estudiando. Entonces, nos van a ayudar a que más protones se representen en nuestra imagen. Por lo tanto, a mayor intensidad de la gradiente, mayor va a ser mi ancho de banda, como se visualiza en esta imagen. La pendiente que se encuentra más inclinada, que es la GX1, nos está diciendo que está más acentuada la pendiente, por ende la intensidad del ancho de banda, la intensidad de la gradiente es mayor. Por lo tanto, la activación del ancho de banda me permite que sea mucho más amplia. O sea, yo puedo trabajar con ancho de banda mucho más amplio. Pero vamos a ver que mientras la pendiente sea menor, el espectro de ancho de banda es mucho más agotado. Por eso nos vamos a dar cuenta más adelante que hay secuencias que me permiten trabajar con ancho de banda muy amplio y hay otras secuencias que me van a permitir trabajar con ancho de banda muy pequeño. Y lo mismo con los grosores de corte. Mientras mayor sea la pendiente, menor va a ser nuestro grosor de corte, ¿cierto? Hay que considerar un punto que esto lo vamos a ver con más detalle y mucho más específico en la clase de calidad de imagen, que mientras menor sea el ancho de banda, mayor relación señal-ruido voy a tener, pero voy a acentuar un artefacto que es el artefacto de chemical shift, ¿cierto? Para poder entender el proceso de codificación de corte, es importante que entiendas que cuando lanzamos el pulso de radiofrecuencia, es ahí cuando al mismo tiempo, de forma simultánea, el pulso de radiofrecuencia se activa junto con la gradiente de selección de corte, que en este caso estamos activando la gradiente Z, que nos va a permitir obtener nuestra imagen en plano axial, ¿ya? Sin embargo, tenemos que entender lo que te voy a explicar a continuación. Ahora, ¿qué pasa con el paciente cuando yo excito y activo la gradiente de corte? En ese proceso vamos a recoger la señal de eco, pero considerar que en la cabeza de mi paciente, que estoy estudiando, yo hice muchos cortes a mi cabeza, ¿cierto? Esto es el proceso de planificación. El proceso de planificación tiene considerado el grosor de corte y la activación de la gradiente, que en este caso es GZ, para planificar el plano axial, ¿cierto? Bien, entonces estos grosores de corte
que me van a permitir ver la imagen de la cabeza de mi paciente tienen un grosor determinado. Qué tan delgado, qué tan grueso va a estar directamente proporcional con nuestra inclinación de la gradiente, ¿cierto? En el proceso de codificación de corte. Mientras más alta la pendiente, menor sea el grosor de corte. Bien, entonces, dada esta característica, lo que está pasando en esta imagen es que yo voy a lanzar los pulsos de radiofrecuencia, pero los lanzo a todo el cuerpo, ¿cierto? Por ende van a caer en todos lados la señal, en todos lados. Pero cuando empieza a leer, la lectura se hace por corte, ¿cierto? Se hace de a uno. Una imagen, imagen 2, imagen 3, imagen 4. Eso vamos a poner. Imagen 1, imagen 2, imagen 3, imagen 4, imagen 5, imagen 6. Ok. Entonces yo voy a obtener 6 imágenes con mis gradientes activadas para elegir mi plano de corte, que es el plano axial, ¿cierto? Por ende, en aspectos de frecuencias, esta imagen va a tener distintas frecuencias. Aquí vamos a estar trabajando en el isocentro, ahí dice. Por ende, aquí en 1.5 Tesla voy a tener 64 MHz. Aquí 65, 66 y 67. Y aquí 63 y 62. Por lo tanto, yo quiero codificar mi imagen 1. Esa va a ser mi primera imagen. Mi imagen 1. Por lo tanto, yo voy a lanzar pulsos de radiofrecuencia en todo el gantry, porque yo no puedo decir, yo quiero solamente un segmento del gantry. No. Cuando se activa la bobina madre, se activa para toda la gradiente, por ende el cuerpo va a estar estimulándose en todo momento. Se activa toda la bobina, se lanzan pulsos de radiofrecuencia por todos lados. Por lo tanto, se van a lanzar pulsos de radiofrecuencia de 63 MHz a toda la materia, ¿cierto? Como yo estoy lanzando el pulso de radiofrecuencia que me interesa para mi imagen 1, esto es lo que vamos a analizar ahora en la codificación de fase. Bien, es ahí, en este momento, que podemos entender la codificación de fase. La codificación de fase se entiende en el proceso en donde uno, cuando está lanzando el pulso de radiofrecuencia, se está activando de manera simultánea la codificación de corte, o sea, la gradiente de corte. Pero antes que termine de cancelarse el pulso de radiofrecuencia del grosor de corte que nosotros seleccionamos en virtud de la variación lineal del campo, nosotros vamos a parar la gradiente de corte y en ese pequeño lapsus de tiempo donde se sigue activando el pulso de radiofrecuencia o nuestros protones se encuentran en fase, se va a lanzar nuestro primer pulso de gradiente. ¿Qué significa pulso de gradiente? Es una activación muy pequeña, o sea, es una activación en muy poco tiempo, que permite activar y desactivar rápidamente mi gradiente en sentido perpendicular a la dirección de gradiente que se había activado inicialmente. ¿Ya? En la bibliografía hablan de la gradiente I, pero es porque se codificó la gradiente Z, ¿ya? Pero en el fondo es perpendicular a la dirección de la gradiente inicial, la gradiente de corte. Una vez que yo activo este pequeño pulso, por eso se le llama pulso, porque es un pulso, un tiempo muy corto, que lo que hace es que como los protones se encuentran, como se visualiza en la imagen morada, en fase, están precesando ordenadamente, los vectores están en una sola posición, al unísono, muy ordenados, todos vectorialmente en una posición, porque ya se desactivó la gradiente de corte y solamente están bajo las influencias del campo magnético, sin gradiente en ese pequeño lapso de tiempo, solamente bajo la influencia de la gradiente, pero en fase, ordenados, todos en una misma dirección y sentido, vectorialmente están girando en uno solo. Entonces, yo lo que quiero lograr es la identificación por voxel del protón y saber después dónde puedo ubicarlo espacialmente. En el fondo, darle un nombre y un apellido espacial a ese protón. Saber de dónde viene espacialmente esa señal. Entonces, para ello, yo activo y desactivo rápidamente mi primera gradiente, que es la gradiente I, que va perpendicularmente a las líneas de la matriz imaginaria que yo voy a disponer. Mi matriz imaginaria va a ser este cerebro, que se ve muy lindo. En el espacio yo me voy a imaginar que dentro del equipo se va a formar una rejilla que va a tener un grosor
determinado que yo elegí, ¿cierto? Y voy a tener filas y columnas. Estas son las filas que van a ser la matriz de fase. Y estas son mis columnas que van a ser mi matriz de frecuencia. Entonces, dada esa reflexión, cuando yo activo y desactivo en estas líneas, en estas filas, lo que yo voy a lograr es que mi protón en una fila, en ese momento que está activada, en ese pequeño momento que está activada la gradiente, mi protón de una fila va a girar más rápido que el protón que está mucho más abajo y que siente la gradiente mucho más débil. Cuando en ese momento que se está activando en ese corto tiempo la gradiente. Cuando se desactiva la gradiente de fase, los protones siguen en fase porque están siendo excitados por el pulso excitador. La diferencia está en que sus vectorialmente están en una disposición distinta. Ahí recién podemos hablar de que se dispuso una codificación de fase. Yo codifiqué, yo traté de identificar por medio del desfase de los protones, haciendo que los puntos de arranque de los vectores sean distintos para ubicarlos espacialmente, para saber, este protón viene de este voxel que está ubicado en tal segmento, posteriormente en el espacio K, ¿cierto? Esto ocurre cuando los protones se encuentran en fase, y si se visualiza en el video, la activación va a depender de las características de mi matriz, ¿ya? Matriz que ya habíamos conversado. Bien, entonces, como les comenté, la imagen va a estar predispuesta. Yo voy a planificar previamente mi matriz de fase y mi matriz de frecuencia. Por ende, en virtud de la planificación que hice inicialmente, las gradientes de activación de codificación de fase van a cambiar dependiendo de cuánta inclinación necesita para recorrer toda la matriz de fase. Por ejemplo, si yo tengo una matriz de 300, por ende tengo que hacer 150 codificaciones en el positivo y 150 codificaciones en negativo. Pero para ahorrarse esas 300 codificaciones, lo que hace el equipo es codificar 150 positivo en lectura positiva, pero a la vez en 150 lectura negativa. O sea, las lecturas de las gradientes opuestas. O sea, se está ocupando la bipolaridad de lectura de la señal. Vamos a ver cuando estemos trabajando en espacio K que esas son formas más rápidas de leer la señal. Entonces, cuando yo hago mi codificación de corte, yo no sé dónde están los protones, solamente debería tener señal, pero necesito ubicarlos, identificarlos según el voxel que voy a tener en mi imagen. En el proceso en el cual los protones, cuando son excitados por el pulso de radiofrecuencia, se van a encontrar en fase. Yo no sé identificar cuál es cuál. Entonces, para poder identificarlos en mi grosor determinado, que tiene una frecuencia determinada y un ancho de banda determinado, yo, antes de que se corte el pulso excitador, lanzo este pequeño pulso de gradiente. Se activa y se desactiva, de manera que los protones, en ese momento de activación, van a girar o más rápido o más lento, dependiendo de la influencia de la gradiente, hasta que al momento de desactivar, empiezan a girar en fase, porque están influenciándose solamente por el campo magnético, pero con un punto de arranque distinto. Yo ahí recién hice la primera codificación para identificarlos en mi matriz de voxeles que voy a tener del espacio K. Bien, una vez que ya los tengo identificados en mi codificación de fase, va a empezar el proceso de lectura o la codificación de frecuencia. Bueno, teóricamente, cuando se habla de la codificación de señal, se habla que esto se produce en el proceso de relajación. Hay algunos libros que tienden a generar un poco de confusión, pero los procesos pasan tan al simultáneo que cuesta un poco desprenderlos para explicarlos de manera ordenada, ¿ya? Entendamos que esta codificación de fase ocurre en el minuto previo a que se corte el pulso de radiofrecuencia y se empiezan recién a liberar. Por eso la fase está ahí relativamente ordenada. Ahora, ¿qué pasa en la codificación de frecuencia? Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a aplicar una gradiente perpendicular a la activación de la gradiente anterior. O sea, ya habíamos activado el Z, después se activó el Y para la codificación de fase y ahora vamos a activar el X, ¿ya? El X se va a activar perpendicular a la dirección de las columnas
de mi matriz que yo diseñé dentro de mi equipo como un sistema de rendija, y lo que va a hacer es identificar, codificar a nuestros protones en virtud de frecuencias. Así que la primera parte de la codificación de la frecuencia hace el mismo efecto de desfase, pero ya en su proceso de relajación, cuando ya se están desfasando, cuando ya se están relajando, lo que se va a hacer es activar y desactivar con un pulso gradiente. ¿Para qué? Para que hayan protones que giren más rápido y otros protones que empiecen a girar más lento, ¿cierto? Y genere estas diferencias de señales en mi imagen del espacio acá. Ya, entonces cuando yo estoy ya recibiendo la señal, se activa y se desactiva el pulso de gradiente que va a permitir diferenciarlos en frecuencias, haciendo que cambien sus frecuencias. Es ahí que después de ese proceso inicia la lectura, el proceso de lectura, la segunda parte de codificación de frecuencia que me permite leer el eco. Ahora, mi eco va a ser muy poco porque di este empujón y perdí tiempo en este empujón, poquito, pero perdí tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a aumentar las gradientes, vamos a activar gradiente. ¿Para qué? Porque recuerden que hay dos formas de que el protón precese rápido, ya sea por un pulso de radiofrecuencia, porque estoy inyectando energía en ese protón haciendo que precese más rápido, o haciendo que los campos sean más altos, ¿cierto? Mientras más alto sea mi campo, la frecuencia de precesión va a ser más alta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mantener estas diferencias que produje, voy a mantener las diferencias de frecuencias que logré con este pulso de gradiente, que tienen por función generar una diferenciación en frecuencia, o sea, una segunda codificación para dar identificación a los protones por voxel. Eso ya se hizo. Entonces ya sé que ya tiene una identificación completa desde la fase y desde la frecuencia, pero necesito leerla y leer harto eco. Entonces vamos a activar la gradiente para que aumenten los giros, pero manteniendo sus diferencias, ¿cierto? Como están mantenidas sus diferencias, vamos a levantar campo. Por eso el eco se ve que va de menos a más, porque yo en el fondo estoy acelerando, como en el auto. Cuando yo estoy parado y aprieto el acelerador, empieza caliento el motor. Con los protones pasa algo similar, ¿cierto? Yo estoy calentando el protón, acelerando el protón para que me dé un umbral máximo de señal, y cuando llega al umbral máximo de señal se va a producir una caída natural del eco finalmente. Entonces, esa activación de las gradientes bipolares, cuando yo estoy activando mi primer pulso de gradiente, se llama pulso de desfase. Pero cuando empiezo a leer, voy a aplicar una gradiente de refase. Pero cuando yo voy a leer, voy a aplicar una gradiente de refase, porque voy a refasar. En el fondo voy a hacer que aumenten su precesión como si estuvieran en fase, llegando a la fase, pero manteniendo sus diferencias ya logradas por codificación. Y después vamos a esperar que caiga naturalmente la señal para su lectura en condiciones naturales. Ahora, entendiendo lo que acabamos de decir, podemos entender estos dos esquemas. Cuando yo quiero identificar a un protón en un voxel, posteriormente en mi imagen, tengo que ubicarlo espacialmente. La única forma de poder ubicar espacialmente a los protones es a través de la aplicación de gradientes, porque me generan estas variaciones lineales. Sin estas variaciones yo no tengo nada que hacer, no tengo cómo identificar cada la frecuencia de mi protón. Entonces primero lo que hago es cambiar su punto de arranque por medio de la codificación de fase. O sea, en ese momento de excitación que está a punto de terminar, en ese momento que está a punto y dar inicio a la relajación, se activa un pulso de gradiente que es perpendicular a las filas que están dispuestas en esa matriz, que me va a permitir que vectorialmente en el plano cartesiano los puntos de arranque sean distintos. O sea, perdemos este vector de magnetización, por llamarlo así, y los vectores se empiezan a separar en virtud de este desfase que se produjo por producto del pulso de gradiente. Por eso la disposición de esos protones que están en rojo, sus ángulos de inclinación vectorial están distintos. Entonces ya codifiqué su primera posible posición, ¿cierto? Después hago lo mismo, pero
perpendicular a las columnas de esta matriz. ¿Y qué es lo que voy a lograr? Diferenciarlos, pero en virtud de las frecuencias. Voy a hacer que, para poder saber dónde está ese protón, voy a hacer que algunos giren más lento y otros giren más rápido, para saber que los que están, no sé, más lentos están en la periferia o están en la derecha, y los que están girando más rápido están en la izquierda, finalmente, de mi estructura que estoy estudiando. En el fondo me permite esta codificación ubicar espacialmente, para que tenga un sentido y un orden espacial esta información, este exceso de señales de ondas que voy a recibir del paciente. Entonces, a modo de resumen, cuando yo hago mi codificación de corte, se va a lanzar de forma paralela junto con el pulso excitador, ¿cierto? Lanzo mi pulso excitador, de manera paralela se va a activar la gradiente de corte. Posterior a eso, lo que vamos a hacer, bueno, está un poquito desfasado el dibujo, pero posteriormente vamos a aplicar la codificación de fase, que es lo que hace que mis protones que se encuentran en este estado de fase del final, lo que se va a lograr entonces es que en este momento, en esta codificación de fase, se va a activar y desactivar la gradiente por medio de un pulso de gradiente, haciendo que en filas se vaya diferenciando el punto de arranque del vector, ¿cierto? Posteriormente, en la codificación de frecuencia ya está sucediendo el proceso de relajación. Ya lanzamos nuestro pulso refasador y empieza el proceso de relajación. Entonces activamos nuestro segundo pulso de gradiente, que es perpendicular al que se había lanzado anteriormente, que va perpendicular a la dirección de las columnas y que me va a permitir diferenciarlos, codificarla a los protones en virtud de la frecuencia. Voy a hacer que algunos giren más rápido y otros más lento, para generar aún más diferencias y poder ubicar protones por voxel, ¿cierto? Y la segunda parte de la codificación de la frecuencia comienza con la lectura, ¿ya? Como nos quedó poco eco, porque perdimos tiempo haciendo esta codificación, vamos a generar una gradiente que va a levantar, haciendo que giren más rápido los protones, pero manteniendo estas diferenciaciones que acabamos de generar. ¿Para qué? Para que empiece a aumentar el eco de lectura, pero forzándolo en el fondo a que emita este exceso de energía, y posteriormente se termine de leer naturalmente por el decaimiento de la señal, ¿cierto? En el fondo, al activar la gradiente, yo lo que estoy haciendo es que en este proceso de la lectura, que está ya liberándose la energía al medio, aumente los campos, haciendo que unos protones giren más rápido, giren más lento, manteniendo sus diferencias. Y en esta parte yo voy ya a leer la señal. Finalmente, en esta activación de la gradiente, pero la gradiente de desfase, porque la primera que activamos era la de refase y la segunda va a ser la de desfase, me va a permitir finalmente tener un eco de ascendencia y después de descendencia, propia característica de las filas. Eso, chicos, espero que hayan podido entender. Yo sé que es muy complejo este tema, así que si tienes muchas dudas, lo podemos ver en la actividad sincrónica. Que esté muy bien, nos vemos.